Hoy cotorrearemos con Pilar Cordero, psicoterapeuta acompañante de procesos de vida, acerca de cómo acceder a la energía atrás del símbolo. Presentado por Piel Canela. Estaba sintiendo ahorita cómo está muy curioso que el cacao que le pusimos loto de Tierra del Sol hecho por Juanpa y que ahí convivimos juntas, ¿no? Un momento en el retiro de aquí. Cierto, Ahorita estoy entrando a eso. es cierto que estuvimos en Tierra del Sol hace como 3 años. Como 4 ya, yo creo. Sí, 3, Estaba 4. vivo Sí, Keith. el white old hippie. Sí. Ujú. Fue precioso, me encantó. Sí. Pili, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a Gracias, este gracias. cotorreo. La verdad, justo me parece, fue muy sincrónico que hoy estemos aquí juntas, ¿no? Y muy justo sucedió. Ah, sí. Y creo que así te he conocido en la vida, como que ha sido muy bonito que eres alguien que he ido reconociendo como en el camino, ¿no? Desde un lado fue de repente como, es la mamá de Leo, ¿no? Y a Leo Ay, lo es conozco desde cierto. creciendo. Y luego fue como, es la mejor amiga de Marcela, ¿no? Y a Marcela también la conozco desde niña. Es cierto. Y luego Rito de paso, y luego Keith, ¿no? Y luego como ver cómo estaba todo Ujú. entretejido para mí. Déjame decirte que yo también te he ido viendo como en flashazos, Mm. en retacitos, y de que te conocí a esta ahora que te veo, eres otra persona, Sí, ¿no? Eres sí. otra persona. Y obviamente así ascendente, ¿no? Así que felicidades por eso y me tienes muy impresionada, Mm. positivamente. Ay, Gracias por gracias, pensar Pili. en mí. Feliz, de verdad que siento que algo que resuena mucho conmigo es como la autenticidad, el estar justo con las nachas desapretadas, Ujú. y eso lo reconozco mucho en ti. Para mí ha sido un espacio muy seguro como escucharte, Gracias. desde un espacio de reconocimiento de, es un espacio no serio en donde uno Ujú, puede ser sí mismo, ujú. ¿no? Sí. Y sí, me encantaría que para quien no te conoce nos contaras un poquito, sé que es una pregunta muy amplia, pero a lo que sientas compartir hoy, ¿quién es Pilar Cordero? Santa cachucha. Pues mira, a mí me encanta siempre decir que soy lo que he ido siendo, ¿no? Me encanta. Soy ahorita lo que he ido haciendo durante toda mi vida, siendo y haciendo. Y ahora lo que más me gusta de mí es mi abuelidad. Mm, Mi abuelidad no solamente por el, por cronológico, por mi edad, sino porque hace cuenta que tener nietos me reenamoró de la vida mm, y me contactó con el milagro, uf, ¿no? Con la sonrisa, mm, con la autenticidad. Porque como que yo en el camino fui muy solemne, ujú, fui muy académica, fui muy, sí, solemne, académica, así, muy serio en la vida, ¿no? Y ahora que tengo a mis nietos, digo, vamos a comer betabel y a tirarnos en el piso y a gozar las cosas simples de la vida. mm, Como que siento que yo era una mujer salvaje y me cortaron las situaciones de la vida, me cortaron las alas y las antenas y todo. Entonces me hice muy correcta, mm, me hice muy buena alumna, me hice muy seriecita, me hice muy buena, me hice muy obediente. Y cuando cumplí mis 40 por allí, me súper rebelé, mm, ya teniendo 5 hijos, grados académicos, un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué más hay allí? Y entonces empecé a hacer una búsqueda mm, de mí misma, digamos que empecé tarde mm, en esta búsqueda del autoconocimiento y mi conexión con arriba y abajo. Y creo que en este momento de mi vida estoy en una plenitud mm, ganada, conquistada y con muchos darme cuenta, ¿no? Después de que mm, botas las técnicas y botas la intelectualidad y botas todo, pues te das cuenta que he ido siendo y que me sirve de herramientas. Estoy como muy plena con mis amigos, mm, ¿no? Muy bien con mis hijos, muy tranquila, muy lo que se llama realizada, mm. ¿no?
obviamente con todos los conflictos de la vida, ¿no? Sí, Claro. No, así. me encanta Ujú. escucharte y me llegan muchas cosas que cotorrear a raíz de Sí, esto. Y antes de que cotorremos, siempre hacemos la invitación a que nos puedas acompañar la manera en la que tú abres, justo en este espacio de plenitud, sí. tu manera auténtica de abrir tu conexión real con el cacao, ¿no? Entonces, que nos puedas guiar en una apertura para este espacio honesto con esta alianza con el cacao, Muy bien, que podamos hacer salud y muy bien. empezar a cotorrear Eso. desde ahí. ¿Te Yo dije: late? "En este momento vamos a tomar nuestro cacahuito", ¿no? Que es, Mm, un recurso enorme, una bebida mágica, ¿no? Es mira, en magia se dice un filtro mágico, cuando te dan una algo mm. para enamorarte, se Mm, llaman filtros, ¿no? Las okey, brujas hacían filtros. filtros Guau. mágicos. Y esto es como un filtro mágico, porque te enamora de alguna manera. Sí. Entonces, me encantaría que ahorita, ¿no? Como estas 2 mujeres de diferentes generaciones, pudiéramos tener un corazón latiendo juntas y Mm, tomar nuestro filtro mágico para permitir que se exprese todo lo que tenga que expresarse mm, en amor, en autenticidad, mm, ¿sí? Y en, conexión. mm. Ujú. Así que así sea. Ay, que así sea. Salud, salud, ¡Salud! salud. Y, pues, siempre cotorreamos que traemos el cacao acá. El cacao, tal vez lo conocen como cocoa, como chocolate, ¿no? Y el cacao es la semilla de donde viene. Es un chocolatito literal calientito el que nos estamos echando. Hay ahorita un auge de muchas ceremonias de cacao. Exacto. Y, desde ese espacio también traemos como, pues, esa manera de en la que se comparten y hemos compartido ceremonias de cacao, es una manera más occidental, ¿no? Las comunidades mayas comparten el cacao en los fuegos, se comparte era el centro de la comunidad desde el intercambio, ¿no? Era la moneda, como lo Ujú, podemos ver hoy en día. Pero ujú. realmente esta manera de tomar cacahuito viene de este amigo de ambas, el white old hippie, yo le llamo, Keith Wilson, y Sí. desde ahí se ha desplegado muchas maneras de hacerlo, y yo siempre lo digo como en esta profecía de la unión del águila y el cóndor, ¿no? Es como de Mm, unir el conocimiento del ujú, sur y del norte, ¿no? Hay esta broma cósmica, como lo decía Keith, de que los que más están buscando el cacao y estas ceremonias pues son los que le llaman muchas comunidades la tierra de los fantasmas, ¿no? Aquellos que han olvidado la conexión con la escucha del corazón. totalmente. Entonces, creo que sí, nos parece como desde ese lugar, también una gran aliada, como decías, un, permit slip, un pase para poder llegar a Sí. ti, y sobre todo a estos espacios muy polarizados dentro de nosotros en nuestra exploración, ¿no? Ujú, Entonces, ir a ver que atrás de las partes que creíamos más malas que nosotros hay mucho miedo, y atrás de ese miedo hay una parte buscando amor, y así en lo más malo que creemos afuera. Entonces, aquí compartimos mucho esta parte de llevar la revolución adentro, y para eso traemos el cacao, ¿no? Para cotorrear honesto ujú, y poder ver que hay distintas perspectivas de ver la realidad, y no ujú, intentar llegar a una solución o una verdad, mm, sino a ampliar esas mm, exploraciones, mm, ¿no? Saliendo de mm, los polos. mm. Entonces, si tienes un cacao por ahí, bienvenida, bienvenido, bienvenida a unirte con nosotros a esta plática. Para poder cotorrear con nosotros. Exacto. Ujú, ujú, Y pues bienvenida, Pili. Me encanta esto que contabas ahorita, como de el momento en el que te sientes y estás en tu vida, porque creo que algo que compartimos mucho aquí para salir de esta idea de el ser humano en el centro y volvernos a poner en el círculo de la vida, es esta herramienta justo de la perspectiva del tiempo circular, del tiempo en espiral. mm, Y yo siempre lo digo como en esta época se ujú. pueden meter a ChatGPT y poner cómo veían el tiempo todas las comunidades del mundo, Sí. y en menos de 3 segundos ya tienes una respuesta, ¿no? O en Google. Y eso nos lleva a decir, a ver, hay ciertas tecnologías que la naturaleza ha desplegado para nosotros como ser humanos, y cada comunidad tiene sus arquetipos o sus metáforas para entrar en ellos. Y creo que hay una invitación en este momento, ¿no? A que como seres occidentales podamos tomar parte de estas herramientas que despliega la naturaleza para reconocernos cíclicos, ¿no? Y poder salir de esta idea lineal de naces, creces, te reproduces, eres exitoso y mueres.
y poder reconocer que cuando algo muere, se convierte en hongo y ya ahí es vida de nuevo, ¿no? Ay, totalmente. Sí, y creo que tú eres una de las para mí, yo lo veo como antorchas, ¿no? De las grandes mujeres que han encendido en sí Mm. mismas esta rueda del tiempo. Y desde ahí, pues, me encantaría platicar contigo de esto, ¿no? O sea, fuera de las ideas, que se puedan compartir desde diferentes visiones, ¿qué significa ver nuestro propio paso en la vida en espiral? ¿Qué significa reconocer como estas 4 mujeres o 4 seres que habitan siempre dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las 4 mujeres que habitan dentro de Para nosotros? mí, me llega mi niña interior, me llega mi adolescente, Ujú. mi adulta y mi anciana sabia, Mm, ¿no? Entonces, ujú. como que Bueno, las fases de la las luna, claro. fases, ¿no? Ujú, Que lo podemos ver con diferentes metáforas, sí, justo. los mitos, todas Ujú. las metáforas, totalmente. Y todas viven at once, ¿no? Todas viven en nosotros al mismo tiempo. Mm. Por eso es que no es un camino ni lineal ni ascendente, ¿no? Sino es un camino que se da a muchos niveles. A mí me gusta mucho decir, déjame darle un trago a mi Sí, 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 cacao. salud, salud. Salud. Me gusta mucho hablar de cómo somos como un caleidoscopio. El Mm, caleidoscopio que desde chiquitas nos llama muchísimo la atención porque es algo que es un juego que se mueve y va teniendo diferentes formas, diferentes matices, diferentes colores, y que así nos sucede adentro. mm, Pero como el intelecto solamente puede pensar en función lineal, ¿no? Y dividir, por ejemplo, yo digo yo y luego digo, pero no puedo decir yo digo junto. sí. En el tiempo tienen que ser secuencial y el intelecto es secuencial, Mm. pero nuestra esencia no es secuencial, ¿no? Todo nuestro ser es at once, o sea, onceness es como, ¿cómo lo puedo? Todo aquí y ahora, ¿no? Sí, o sea, se da junto, Sí. todo junto. Entonces, no podemos decir ni que somos lineales y secuenciales, ni que somos nada más espiralados. Somos espiralados y secuenciales, Me encanta. ¿no? Somos todo. Pero como nuestra sociedad ha sido más orientada a lo masculino, entonces Mm, se nos ha metido en el ADN el hecho de que todo es secuencial, lineal, ascendente. Como dices, racional. naces, Sí. creces, te reproduces, eres exitoso con todos los matices que ya sabemos Sí. y te mueres y ya, ¿no? Y por eso tenemos tantas crisis y tantas cosas horribles, Mm, porque ¿cuál es el sentido de cumplir como con el instinto de esas fases que es como las necesarias y las obligatorias y bye, sí. ¿no? Entonces, cuando Mm, pierdes la conexión con el mundo del misterio, cuando perdemos la conexión con el no saber, nos amenaza muchísimo, mm. ¿no? Y es cuando empezamos a querer como asirnos y agarrarnos de algo que es como totalmente virtual, ¿no? El éxito, los coches, el puesto y subir encima de todos, ¿no? Para tú poder ganar y poner tu bandera, ¿no? Entonces, dice Mm, Richard Rohr que en el silencio femenino, en la oscuridad, en la tierra fértil, en la cueva, es en donde nos volvemos a reconectar, porque de la oscuridad nace toda vida, ¿no? Y hemos padecido de demasiada luz, mm, y lo hemos padecido. Y entonces, demasiada luz, demasiado sol, demasiado intelecto, demasiada conciencia, demasiado que te encandila, y entonces nos ha hechizado todo eso, y hemos perdido de vista la conexión con el lodo, con la tierra, con lo oscuro, con el silencio y con lo femenino. mm. Entonces, yo hice una ceremonia de cacao con un montón de gringos, hace unos días, adorables, Mm, y ahí me caí en cuenta, éramos una niña de Acatitlán y yo, las únicas mujeres.
y digo, las únicas mexicanas. Mm, Y ahí me di cuenta que el cacao es cerrado, como un huevo, mm, impermeable, tiene vida adentro, es oscuro mm. y es húmedo, ¿no? Es todo lo Sí, es femenino, verdad, guau. ¿sabes? Es un huevito, es un womb, es un útero que tiene adentro toda esa vida y es oscuro y es Ujú, denso y es estimulante. Entonces, como todo lo femenino que ayuda, es una tecnología mm, mm, que nos ayuda a recordar, mm, ¿no? Porque cuántas veces decimos que recordar, bueno, la etimología de la palabra es recordis, mm, ¿no? Y cordis es corazón. Entonces, recordar resulta ser el volver a poner el corazón donde le pertenece. ¿Y cómo podemos volver a poner el corazón? Pues mediante la bebida del cacao, mm, que estimula toda la sangre y todos el latido y abre el corazón. mm, Entonces, me encanta que ahora podamos decir salud con esto que nos conecta. mm. Ujú, Ay, me encanta todo ujú, esto, Pili. Y justo mm, ahorita que decías lo femenino, ¿qué, o sea, qué es ese espacio femenino para ti? Porque, creo que hay una a mí me pasaba que yo lo veía como, muy enraizado con el género, ¿no? Y con el sexo. Entonces, si yo mm, soy mujer y me considero femenina, ujú, entonces eso es ser femenina. mm, Y yo le tenía guácala, la verdad, mm, muchísimos años, hasta que llegó un quiste y me enseñó lo contrario, mm, literal. Entonces, para mí fue muy profundo reconocer que realmente era lo femenino para mí, ¿no? Y la diferencia entre esta, feminidad que yo rechazaba, que era más como esta caída, ujú, justo me llegó Daniel Prieto ahorita, ¿no? A ujú. la presencia, y que era Totalmente, realmente entrar a ese femenino, ¿no? totalmente. Estar en el femenino es fácil. Yo siento Mm, que es más fácil estar en el masculino porque es más familiar para todos nosotros, claro. más conocido. O sea, el mundo es masculino. O sea, las reglas, pues. Las Sí. reglas del juego son masculinas, entonces estamos más familiarizadas con las reglas de lo masculino y lo femenino está atrás y Mm, su territorio es abajo, ¿no? Es underground, es el inframundo. No se ve, pero se siente, mm, ¿no? Entonces, el terreno de lo femenino, como todo, tiene sus lados maravillosos, sorprendentes y muy misteriosos, y tiene unos lados horribles. Tiene unos lados, am, devoradores, mm, tiene unos lados crueles también, ¿no? Igual que lo masculino, idéntico. Entonces, una diosa, que es un arquetipo femenino, pues tiene muchas expresiones, ¿no? Pues puede ser la diosa de la fertilidad, o puede ser Ixchel, que es la embarazada también, diosa de la fertilidad, ¿no? O puede ser, Hécate, la luna, oscura, es decir, la luna nueva, la que mm, no se ve. Y Hécate es una bruja, es una hechicera, y es una bruja, es un arquetipo que te regaña muy fuerte, mm, ¿sí? Es una mujer vieja, sabia y regañona, ¿no? Eso no quiere decir que sea el lado terrible, pero hay otros lados terribles, como de aquello que te manipula, o te chantajea, o te seduce de tal forma que va tirando redes, como el hombre araña, mm, pero en femenino, sin que te des cuenta, y de repente te quita toda la energía, mm, te chupa toda la energía, te devora, literal. ¿No? Entonces, hay aspectos de lo femenino que hay que tenerles mucho respeto y que poco volteamos a ver, porque en toda esta época se nos ha dicho lo sagrado femenino, lo divino femenino. Pues es divino lo femenino, pero como divino implica lo positivo y lo negativo. ujú, Y no hemos querido voltear a ver lo negativo. Entonces,
sigue estando en nuestra sombra, Mm. sigue estando acá atrás, no lo queremos voltear a ver, no, yo soy la diosa, Un ¿no? ser una hermana de la luz. Hermana de la luz y las mujeres. Y también podemos ser muy víctimas, Mm, eso nos convierte en victimarias. Ajá. Podemos ser, movernos desde la carencia, desde cómo lo femenino ha estado sometido. Y ojo, sí ha estado así. ujú. O sea, es cierto, Sí, pero no podemos seguir funcionando a partir de lo que fue o de a acuerdo. partir de lo que ha ido siendo, sino cómo podemos generarnos un nuevo contenedor fértil para llenarlo de contenidos con nuevas propuestas, Mm, ¿no? Con nuevas propuestas. Es decir, ahora que lo femenino está regresando del inframundo, regresando de donde estuvo así escondido a oscuras, ya tenemos bastantes años de eso, sí, 100, ¿no? sí. Okey, ya dijimos, nos 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 lastimaron mucho, nos humillaron mucho, em, estoy cayendo en la trampa del género y del sexo. Voy a rewindear, Me encanta. ¿sí? Nos humillaron mucho a lo femenino, en Sí, hombres y en mujeres. todos, O sea, el sí. patriarcado humilló todo lo femenino, desmembrándolo. Mm, Entonces, se hizo cachitos, se desarticuló, no había cohesión en lo femenino. mm, Luego, entonces, lo femenino se expresaba de manera muy negativa, muy lastimada, ujú. aullando, mordiendo, devorando, porque era lo único que tenía, que le que podía hacer, ¿no? Sí, Si tú lastimas, y lastimas, y lastimas, y lastimas un gato, pues tu gato, cuando lo quieras acariciar, te va a morder, punto, idéntico. tal cual. Y de repente, la gata, ya después de que no la lastiman un rato, como que dice: "¿Qué hay allí?". Empieza a arriesgarse, Mm, a aventurarse, a salir, y ve que ya no hay tanta amenaza. mm, Entonces, sale, y ya cuando confía después de un buen proceso, pues entonces se tiene que ir adaptando a las nuevas condiciones, e ir arriesgándose a ser distinto. Entonces, ahorita, hombres y mujeres estamos allí, ujú, mm, intentando recoger las piezas de lo femenino, que estaban desmembradas, traerlas a la luz, verlas, reconocerlas, aceptarlas, amarlas, y desde allí hacer nuevas propuestas de cómo ser seres humanos integrados, mm, masculino, femenino, conciliados, ¿no? mm. Que si bien es una utopía, porque, pues, andamos ahí en las polaridades todo el tiempo, nomás porque estamos encarnados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que hacia allá tenemos que tender, Sí. ¿no? Mm, Hacia la conciliación de masculino, femenino, armonioso, balanceado. mm. No creo que sea tan difícil, pero somos muy necios los seres humanos, ¿no? Y justo lo cotorreábamos en otro capítulo, como es muy interesante cómo, pues, el alumbrar con amor la sombra, ¿no? En mi Ujú. experiencia personal fue mucho así. Yo lo primero que fue como, ¡ay!, qué difícil pastilla de pasarme, fue darme cuenta que yo era una mujer supermachista. O sea, que justo no era de que el patriarcado afuera, los hombres, wiri Exacto. wiri wiri. Yo era una Mm, mujer hipermasculinizada ujú. y que aparte veía lo femenino, te digo, como, ¿sabes? Y me daba pánico, y hiper pensaba que pensaba, ¿no? O sea, bajar al corazón, pánico, pánico. Pues, ¿cómo no? Claro, Sí. entonces creo que ahí justo hablábamos de este trabajo como ahorita de el duelo colectivo, ¿no? O sea, como cada fase del duelo colectivo es súper vital, importante Ujú, atravesarla, y ujú. cómo hay diferentes herramientas para ir atravesando como este cuerpo del dolor sin una manera de resolverlo, sino de autoconocernos, ¿no? De Ujú, alumbrar esas partes de ujú. la psique que estaban ocultas. Y creo que Totalmente. ahorita yo veo en mi generación mucho eso, ¿no? Este espacio de por fin ceder a sentarnos y alumbrar la sombra sin prisa
y voltear a ver y reconocer como, habemos muchas aquí, ¿no? Y como dices, ya también ver un camino de estas mujeres antorchas antes de nosotras, que fue como se alumbró un camino en el que hay volteas y ya hay muchas mujeres alumbrando, ¿no? Esa cueva de la psique y muchos Sí, hombres también alumbrándola. totalmente. Y entonces, se vuelve un lugar, como tú dices, nosotros le decimos: "El PEX ya no lo sabemos, ahora, ¿qué proponemos?". Y esa propuesta, empieza desde nosotros, ¿no? Nosotros hablamos mucho de cómo, eh, Lacan lo dijo en la Ilustración, como lo complicado de ponernos en el centro es que no la vamos a creer. Entonces, vamos a interiorizar toda esta onda. Entonces, nosotros llamamos mucho esto de llevar la revolución adentro eso, ¿no? Poder observar Sí. dentro de nosotros, como tú decías, ¿qué estamos sosteniendo aquí? Que en vez de buscar cómo se deja de sostener afuera, podemos desde adentro desarmar estos espacios y abrir Ujú. espacios más honestos dentro de nosotros, Me ¿no? encanta, me Mm, encanta, me encanta y me llena de esperanza que mujeres como tú mm, y mujeres que de tu generación, y más chicas y más grandes, y todas y todos, pudiéramos aportar eso. Si todos pusiéramos eso, ¿no? Y estas mujercitas, bueno, ya no tan mujercitas, ya mujeronas, que están haciendo esto, son como no sueltas, ¿no? No sueltas, porque traes ahí revolución, Urano, rebeldía, y la rebeldía, hay que tener cuidado con la rebeldía, ¿no? Porque la rebeldía se te puede ir de las manos muy mm, fácilmente, y la revolución también. A esta edad me he dado cuenta que, sirve mucho ser conservadora y también ser rebelde, mm, las 2 cosas, mm, ¿sabes? Y que hay que hacer revolución afuera y adentro. mm. O sea, que no es una cosa o la otra, Me sino encanta. es todo. Mm, ¿Qué es mejor, el intelecto o el corazón? Los 2. A veces hay que usar el intelecto y a veces el corazón. Yo no puedo resolver un problema en un juzgado con el claro. corazón, tiene que ser fría con el intelecto. Y ya después lloro o me alegro o le miento la madre a quien sea, ¿sabes? Pero a esta edad, Mm, y creo que solamente me llegó la comprensión con la edad, mm. o sea, solamente, porque como que son estadios necesarios que tienes que ir caminando hasta que una vez que cierras cada etapa Guau. y regresas y llegas a la otra, ya puedes ver como a distancia las que precedieron, y entonces dices: "Ah, esta era la onda", Mm, ¿no? Antes todo estaba separado y ahora lo ves unido, como quien lo ve a distancia, ¿sabes? O sea, si yo voy guau. caminando Ujú. en el bosque, adentro del bosque, pues veo un árbol y el otro, y veo, los obstáculos que hay chiquitos y un pond con agua. Pero si yo me subo a una montaña, veo el bosque completo, Mm, no veo cada árbol, veo el bosque completo. Entonces, un poco así, mm, ¿no? guau. Si Dios nos presta vida física, tienes la capacidad de ir abstrayendo y sintetizando. Mm, Y sintetizar no es más que acercar las contradicciones, ¿no? mm. Acercar los opuestos. Entonces, traigo la revolución adentro, sí, y afuera también, Me encanta. ¿no? Sí, sí, Y entonces tú dices, pues sí, ¿por qué tendríamos que escoger una cosa o la otra? Pero así nos la pasamos, ¿no? total. Tiento, tiento. Y con este sesgo, lo decíamos en otro capítulo, del bien y el mal, ¿no? De lo Exacto. correcto o lo incorrecto. Es como, no, como de que nada de eso es. Y la sombra esta que tú decías, qué difícil, no, pues qué difícil. Mm, Y aceptar el hecho de que somos contradictorios, de que somos horribles y maravillosos, y todo eso es un acto de seguir caminando y no soltar, seguir caminando. Todavía no lo entiendo, pues síguele, sí, sí, sí. síguele y síguele y síguele. Es como justo tener la fe de que si muchos antes que yo Mm, lograron
maravillas en la historia del mundo, Mm, ¿por qué yo no, sabes? Es sí tomar esas antorchas, no de generación, no de nosotras que estamos vivas, sino de el ser humano es maravilloso, mm. ¿no? Y antes de que fuéramos el centro del mundo, pues Dios era el centro del mundo. Ujú. Y antes no sabíamos ni cómo nos llamábamos, y había un montón de dioses por todos lados, que finalmente son los arquetipos, ¿sí? Y ser el centro del mundo también nos sirvió, era Total, era necesario. necesario. Es una exploración, justo Claro, sin bien o mal. claro. Exploramos y ya dimos esa exploración. Y Ahora ya, se están abriendo otras totalmente, alternativas, ¿no? totalmente, Me encanta. totalmente. Mm. Oye, Pili, desde ahí algo que justo creo que para mí ha sido un acompañamiento muy bonito, son los arquetipos, como una manera de voltear a ver a veces partes que nos dan mucho miedo. A mí me daba muchísimo miedo mi enojo, porque como que era una mujer muy explosiva en mi sistema familiar, como muy confrontativa, entonces afuera me daba pánico, quería ser la buena, porque qué pánico confrontar igual Mm. y que sea la dinámica igual, ¿no? O sea, ¿en tu familia había mucho ¿se permitía el enojo? No, pero No. yo era la Ah, que se enojaba. ya, Entonces, ya. como por estas ideas de justo el que se enoja pierde, enojarse es malo, de repente en otros escenarios me daba pánico sacar mi enojo. Totalmente. Y a mí la imagen, por ejemplo, de este arquetipo de Cali me daba Sí, pánico, obvio. pánico. O sea, era como: "No, no, 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 ni me la pongas enfrente". ¿Y luego? Y luego tocar, dar justo lo hablamos en otro capítulo, ¿no? Como darme cuenta, a ver, ¿por qué estoy sintiéndome así con esto? Me hizo entrar a tocar como mi propio enojo y darme cuenta de que toda la fuerza vital que estaba buscando en otros lados estaba ahí. Entonces, nosotros siempre hablamos de como el arquetipo es como metáfora para poder entrar a la energía prístina que hay atrás de un símbolo, y esa energía prístina es una parte de nuestra psique, ¿no? Y Ujú, poder conectar con eso nos recuerda partecitas de quienes somos, más que ujú, le demos el poder al símbolo como tal, ¿no? De rezarle un santo a poder decir: "Ah, mira, este santo me ayuda a atravesar y conectar con un aspecto de mi psique", ¿no? Y ujú. cómo desde ahí me encantaría, porque tú me acuerdo, yo un recuerdo que tengo mucho contigo fue cuando yo estaba desmembrándome, nos llevaste a hacer una meditación de, Inara, ¿es Inanna? De Inanna. Inanna, justo, Ah, para ir profundo a desmembrar, y a mí mm, eso me tocó, y me encanta que este don que tienes de cuentacuentos, de justo gracias. compartir estos arquetipos vivos, ¿no? Y esta energía atrás de un símbolo. Entonces, me encantaría preguntarte, ¿qué es un arquetipo? ¿Esa es la pregunta? Es La primera, sí, sí, ya dificilísima, sé. es dificilísima. Bueno, primero decir, Cotorremos desde ahí, ¿no? Pero cotorremos, justo, cotorremos y vamos a ¿qué es explorar. un arquetipo para Vamos ti? a explorar. Exacto, juguemos con este tema. Primero decir que la palabra está de moda, ¿no? Ujú, ujú, Y cuando algo está de moda, tiende a prostituirse, ujú, como el cacao. ¿no? Sí. Exactamente, exactamente, ¿no? Ya todo el mundo cacao, y ahora venden cacao, de marcas, ¿no? Y ahora, no, 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 no. Bueno, arquetipo Mm, fue una palabra que ya existía con Plotino, los presocráticos, mm, luego obviamente Platón, y luego la toma en en el siglo XX Carl Jung, ujú, y la trae a nuestro lenguaje psicológico contemporáneo. Y arquetipo tiene una raíz, obviamente griega, de donde arge, ¿no? Arquetipo. mm. Arge quiere decir principio, ¿sí? Okey. Y tipo es como un tipo, monotipo, ¿no? Ah, ajá. Fenotipo, es como un molde, como una marca, como una, Sello. un sello, ¿no? Entonces, digamos que el arquetipo es como un molde que se origina en el principio de los tiempos y que nos es inaccesible. Ujú, Un arquetipo es inaccesible tanto a la psique individual y mucho menos encarnado, o sea, corresponde al terreno del misterio. mm, ¿Qué conocemos del arquetipo? Eso es muy importante.
puros ejemplos de lo que podría ser, Okey, me ¿sabes? encanta, Se sí. llaman imágenes arquetipales. Por ejemplo, enojo. Vamos a poner, Ujú, enojo no es un arquetipo, pero es una imagen arquetipal. Por ejemplo, si yo vamos a poner Cali, ujú, vamos a poner Cali como arquetipo, ¿m? Es un arquetipo de una mujer como Inanna, creadora y destructora, mm, las 2. Porque en el arquetipo todo convive, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, el día y la noche, la guerra y la paz, el amor, el odio o el amor y el miedo. Entonces, Kali, como Inanna y como todas las diosas anteriores al judeocristianismo, eran diosas de la guerra y del amor. ¿Cómo diosa de la guerra y el amor? La misma diosa, ¿sí? De la guerra y del amor. Y Kali es creadora y destructora. mm, Entonces, cuando crea, da vida, pero la vida implica muerte, mm, ¿no? O sea, tenemos que pensar en un parto, natural, evidentemente, ¿no? mm, Cuando una mujer está pariendo, se está muriendo, ¿no? Muere a muchas cosas que fue antes y que nunca más va a regresar a ser. mm. Hay sangre, sudor, lágrimas, como la canción. Sí. Sangre, sudor, lágrimas, ¿no? Miedo, enfoque, estado alterado de conciencia, ¿sabes? Pero es algo que se llama inefable, porque por más que lo quisiéramos describir después de vivido, no hay manera de describirlo. Mm, Se te escapa, ¿no? Entonces, todo eso que vives en un parto es arquetipal. Es algo que desde el principio de los tiempos es para todo la hembra. guau. La planta hembra, el animal hembra, las mujeres hembra, ¿no? Las mujeres, pero no lo puedes agarrar, Mm, ¿no? Es algo que es, bueno, ¿y cómo es el parto? Y entonces cada mujer te va a contar el relato de su propia experiencia acerca del parto. claro, como una traducción distinta, Y es ¿no? una vil traducción. No puede agotar la esencia del parto. Es Mm. solamente su experiencia personal. Pero, ¿qué es el parto? Ve tú a saber. Sí, 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 sí. Es algo que trasciende toda experiencia individual. Mm, Aunque juntaras todas las experiencias de las mujeres que han parido, no alcanza para definir, describir, expresar lo que es un parto. Entonces, el parto es el arquetipo y la imagen arquetipal es la experiencia o la traducción individual. Entonces, Cali, mm. tu tu experiencia de Cali era de, oye, la torre, ¿no? Luego Sí, 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 sí. desorbitados los ojos, la La lengua, lengua. todas las calaveras y las serpientes y bueno, decías: "No", ¿no? Sí, Y para otras mujeres, Cali es, ¡pum!, ¿no? El poder, la ira sagrada, ¿no? Es cuidado y te me acerques, sí. te da poder. Y así, si tú le enseñas a una niña Cali, o sea, yo estoy segura que si le enseñas a mi nieta Lea Cali, no dice: "Ay, no, ¿qué es esto? Está horrible". Pero hay otras niñas que le enseñas a Cali y van a estar felices, Sí. ¿mm? Entonces, la imagen es tan poderosa y tan profunda, es lo más profundo y lo más poderoso, una imagen. Puede haber una imagen escrita, puede haber una imagen visual, imágenes literarias, imágenes en las fotografías, las imágenes. Entonces, el arquetipo ni siquiera tiene imagen, es algo que pertenece al misterio. Y nosotros lo traducimos por las imágenes. Es muy Mm. abstracto, es difícil hablar de un arquetipo. Pero nosotros ahora llamamos arquetipo a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Sí, sí. El arquetipo de la diosa, el arquetipo del enojo, el arquetipo no, no, no son arquetipos.
Son pero imágenes. imágenes arquetipales, es decir, un cachito Me encanta. del arquetipo. Sí, de la traducción de alguien del arquetipo, Exacto, ¿no? mi percepción acerca de Cali, nada más, pero no Cali, La ¿sabes? conexión con Cali, que es a lo que yo llamaba como esa energía prístina, pero esa energía prístina realmente es el arquetipo. O sea, yo decía, Sí, atrás del e arquetipo está la energía exactamente. prístina, El arquetipo, por eso es arjé, desde en el desde principio, antes, y nosotros sí. el principio nos es inaccesible, Sí, 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 pues sí, sí. es la fuente, y nosotros no podemos intuirlo, pero cuando quieres traducir la intuición, se escapa. Y por eso me encanta, Mm, porque en nuestra soberbia humana, creemos que nosotros agarramos al arquetipo, y ni más, no nunca se deja puedes, agarrar, ni no hay aunque manera, quieras. Sí. se corre, se quita. Por eso es que tenemos tanta sed, y la sed es la que nos mantiene buscando. Mm, Si nos dieran de beber y ya estuviéramos saciados, pues, ¿cuál sería el chiste?, sí. ¿no? Sí, también en esta como proyección de poner nuestro poder o nuestras partes de nuestra psique afuera en el símbolo, ¿no? Como le rezo a este santo y entonces estoy intentando tomar al santo para que me dé chamba, no sé. Sirve. Y, sirve, pero justo se de repente se esfuma porque no está avivado dentro de ti, ¿no? No es sostenible a la Totalmente, larga. totalmente. Es que ese es el tema que estábamos tocando hace rato. Sí. El santo no es el santo. El santo es solamente un espejo de mí, o es: "Oye, yo necesito San Juditas, que me eches la mano, eres el de los casos imposibles, pues fíjate que tengo este tema, échame la mano", ¿no? Mm, Entonces, tú estás invocando al arquetipo, estás invocando al arquetipo de lo que puede resolver lo imposible mediante San Judas Tadeo, ¿no? mm, O le rezas a Durga, porque necesitas esa valentía, ¿yo?, ¿no? Entonces: "Oye, Durguita, échame la mano con esto, necesito valentía, coraje de existir", ¿no? Bueno, entonces, mediante Durga, mm, entonces accedes, ¿no? Son Es igualito a arcángeles, ángeles, que son solamente fuerzas o energías trascendentes que interceden por nosotros ante el misterio. mm, Sirve, siempre y cuando, no pierdas la relación, justamente porque hay veces que ponemos todo nuestro poder en esa pensamiento mágico de que él es el santito, ¿no? sí, sí, Y sí. él dite sí, es difícil, Mm. es difícil. Pero eso me parece muy interesante justo esta danza, ¿no? Porque eventualmente a veces se nos va a olvidar y, el cacao sí me lo voy a tomar porque me va a ayudar y va a ser y de repente es como, no, recuerda la relación, o sea, Eso, con todo eso. ser. Y justo me parece muy interesante como distintas cosas, ¿no? Por un lado, cómo entrar a este espacio como no necesariamente visto dentro de nuestra propia psique hacia lo femenino. Sí, Y Clarisa Pinkola Estés me encanta en ay, la adoro. Mujeres que corren con los lobos. En todo lo que hace. Sí, y justo yo lo No, no. digo como, wow, estas herramientas, incluso este cotorreo, para mí hubiera sido como sí, pues, una puertita, porque creo que justo estas imágenes, o incluso esto, ¿no? Es como ese permission slip para entrar y reconocerte. Y a veces da mucho miedo reconocer justo la parte de nuestra psique femenina, seamos hombres, mujeres, lo que seamos, porque es entrar, como decías, a lo oscuro. Y creo que ahí estos, imágenes arquetípicas, estos cuentos también que nos han entretejido, pueden ser estas puertitas que nos permitan entrar ahí, ¿no? También, Entonces, ¿cómo sí, también. cómo podemos empezar a entrar en este caminito de regreso a alumbrar como esas partes de la psique? Totalmente. A mí me parece que la maravilla de Clarisa, bueno, primero, si tú buscas a Clarisa en Google, no la vas a encontrar nunca.
Guau, nunca lo he intentado. Si buscas una foto de Clarisa, no la vas a encontrar. Si buscas a Clarisa en YouTube, no la vas a encontrar. Guau. Eso es lo femenino, Guau. ¿no? Eso Sí, es lo femenino. sí. Ella es así el modelo de lo femenino, que si quieres ir por ella, la tienes que ir a buscar allá arriba en quién sabe dónde vive en Estados Unidos, en la costa oeste, y sigue dando talleres, y sale con su rosa y sus labios pintados, y actúa, y tiene ahí a sus alumnas y alumnos, pero no usa redes, no aparece Mm, físicamente. Cuando mucho puedes encontrar su voz mm. y sus libros, Sí. pero ella no aparece, ¿no? Guau. Pertenece al terreno del misterio, Mm, del oscuro, de la cueva, pero su poder retumba, ¿no? sí, sí. Retumba. Entonces, Guau. yo creo que la maravilla de Clarisa es que ella tuvo una vida, una infancia y Mm, una adolescencia muy difícil. La abandonaron, se la dejaron a unos y luego como canica charola se la llevaron a otros y total, alguien la cuidó, pero quedó mm, un núcleo muy, muy sano en ella, de mucha alegría y de señalar y enfocarse en lo positivo. Y tenía abuelas de Europa del Este. Entonces, ella tiene la tradición de Europa del Este y mexicana, mm, evidentemente también, pero se cría en Estados Unidos. mm. Entonces, imagínate la riqueza Guau. de Sí, traerse de allá los relatos de los cuentos de las abuelas húngaras, ¿no? De sí. las de la Europa del Este, que era una zona pobre, comunista, en donde los encuentros entre las mujeres era lo que sostenía una comunidad que la estaba pasando muy difícil, ¿no? Entonces, te puede contar un baile de donde llegaban las abuelitas con sus zapatitos rojos y sus capas de telas y todo, y cuenta en su último libro que se llama La danza o el baile de las mujeres sabias, o algo Mm, así, muy chiquitito, que son rezos a lo femenino, muy chiquito, mm. una belleza. Guau, no lo he escuchado. Y ella cuenta de una boda en donde están los muchachos, se van a casar y toda la gente y todos los, invitados. Y ya después de pasado el proceso y todo, así la fila de las abuelitas, así con su chal y sus, te digo, sus telas y todo. Y dice que de repente se quitan todo, empiezan a bailar, las viejas sabias empiezan a bailar con una alegría, con un grito, con una armonía, y que prenden la Guau. boda en 3 minutos, ¿no? Mm, Como que se revelan, ¿no? me encanta. Y luego se vuelven a guardar. Mm, Entonces, me encanta porque lo femenino pertenece al terreno del misterio, mm, se deja ver y luego regresa, mm. ¿no? Por eso no tenemos que quitarnos del misterio Guau. las mujeres. Sí, Entonces, esta mujer lo que hace, pues, es juntar los relatos de toda su linaje, sí. ¿no? Y entonces nos da justamente en Mujeres que corren con los lobos, este esta joya de cuentos, en donde todos los cuentos son personajes, femeninos, las Sí. protagonistas son mujeres, y ella dice: "Lo que más me interesa cuando ustedes terminen de leer este libro o agarrar algo, no lo tienes que leer de corrido, es como tengo ganas de leer un cuento y te lees uno y luego lo tienes que tener allí, Sí, 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 ¿no?". sí. Sí, yo lo usaba como oráculo, o sea, en el Exacto. cuento que se abra es el que me toca. Bueno, pues Sí. ella dice: "Recuperemos nuestra naturaleza salvaje". Mm, Por eso se llama Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Pero, ¿qué es salvaje? ujú. Porque ¿Qué es también la se mujer puede salvaje? porque también se puede contaminar, porque una mujer salvaje, ¿qué es? Luego, luego te remite a la sexualidad, luego, luego te remite al cuerpo, luego, luego te remite La rebeldía. a la rebeldía, y no, y no.
Es que eso es lo más lindo. Sí. La mujer salvaje es la que pone límites, la que sabe decir: "No, no quiero". "¿Cómo que no?". O "Claro que quiero", ¿no? Es íntegra, es esencial, sabe instintivamente dónde hay peligro o dónde hay que decir: "Stop", ¿no? Esa mujer salvaje que confía en su olfato, Mm, en su mirada, en su instinto, en su sabiduría, eso es la mujer salvaje. mm. Pero como nosotros tenemos tanta necesidad de confirmarle a las mujeres que hay que rebelarnos, entonces agarraron de bandera, ¿no? Sí, 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 sí. Agarraron de bandera, mujeres, seamos las rebeldes. No, bueno, rebeldía y sumisión es lo mismo, Sí, es y la misma energía. es que es eso, es como nosotros lo cotorreamos el otro día, como, pues, al final la rebeldía, a mí me pasó, con un quiste que me di cuenta de como las personas rebeldes de mi linaje, me di cuenta, guau, como que hay esta creencia de que la rebeldía se convierte eventualmente en autodestrucción. ¿No? En vez de tomar tu autonomía, te quedas como el adolescente frustrado esperando a Exactamente, que papá, mamá, alguien resuelvan o proyectar mi sombra afuera, lo justo mi acabas de parte decir perfecto, femenina, en totalmente, vez de tomarla, ¿no? exactamente. A ver, es que son Sí, y yo. pasos. O sea, la rebeldía Sí, sí, sí. es muy, necesaria Mm, para romper el orden establecido, que está mm, agotado. Jesús fue un rebelde, ujú, Buda fue un rebelde, Osho fue un rebelde. Los que me digas de maestros espirituales han sido rebeldes. sí, ¿Por qué? Porque vienen a romper un patrón agotado, que apesta, que ya no queremos, ¿no? Entonces, te tienes que rebelar. Rebelarte es algo en contra del estatus, del pensamiento, lo que sea. Yo me rebelo y luego tienes que salir de la rebeldía, sí, sí, sí. pero no quedar de la rebeldía, porque entonces el eterno retorno de la estupidez, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Sí, te si quedas en un sigues loop. siendo un rebelde a los 62 años, hello, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Me sí, encanta, sí, sí. Y cómo también. esto para mí fue muy, o sea, lo más revolucionario de mi vida fue diferenciar entre esta mujer adolescente, como todavía en la victimización, a realmente tomar la mujer salvaje, ¿no? La mujer, como dices, que sabe ocupar su espacio, Totalmente, que sabe, ¿no? Ensuciarse en la tierra y sí, saber que ese es su poder, que, sí, ¿no? Y desde sí, este lugar dentro de la psique. sí. Y así como se puede enlodar, que es muy femenino, porque el lodo es femenino, ¿no? Claro. O el cacao, ¿no? Igual puede limpiarse, ¿sabes? Entonces, la mujer salvaje es estar en donde tienes que estar, con quienes tienes que estar, en el momento que tienes que estar, ¿sabes? Ir como confiando en los procesos, como súper intuitivamente. Es que el instinto y la intuición se parecen mucho, Mm, pero son grados de dificultad. Pero el instinto, pues es súper animal, ¿no? mm. Y lo hemos perdido. Y la intuición también Sí, sí. por esto. Entonces, mujer salvaje, como tú dices, es, yo fui dándome cuenta, ¿no? De los patrones. Primero tienes que entender aquí los patrones de mi familia, el miedo que le tenía yo a Cali, pero y entonces vas avanzando, Mm, fuiste caminando en tu proceso, en tu jornada. No me gusta ser mujer, me choca. A ver, ¿por qué? sí. ¿No? Entonces vas cayendo en cuenta, te van cayendo todos los veintes, hasta que llegas a tu lugar seguro, Mm, a esta mujer que eres ahora, mm, que es así como, ¿no? Es un lago, es un lugar increíble porque se te ve, mm. ¿no? Gracias. Un lugar así de, me gusto, Mm. me caigo bien, quiero cotorrear conmigo, Sí. ¿no? Y creo Sí, que esa es la parte poderosa, como que creo que, para mí creciendo era como esta parte de como los arquetipos, las imágenes arquetípicas bueno, es que, femeninas. Sí. lo podemos decir así porque ya es popular, pues, Sí, 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 pero pues sí. ujú, sí, Pero me parecía súper interesante como, pues sí, justo la mujer buena, la mujer rebelde, o sea, como que eran muy marcados y eras uno o el otro. Y exacto, creo que la invitación que está chidísima ahorita sí, es como, es que es todo, podemos exacto, explorar todas y en diferentes
momentos de nuestra vida exploramos diferentes aspectos de nuestra psique, ¿no? Ahí déjame, Sí, intervenir tantito, porque dale, lo que sí. dijiste fue perfecto. Mujer sería el arquetipo, Mm, y las imágenes arquetipales o aspectos de nuestra psique sería, la rebeldía, la sumisión, el enojo, la ira, la maternidad, todos los roles, mm, todos los estados, ¿no? Todas las estaciones por las que pasamos, son aspectos del caleidoscopio mm. que vamos tocando, viviendo, sintiendo, y luego los dejas y luego los vuelves a tocar. Pero mujer es el arquetipo, que Me se expresa encanta. de N formas, porque la psique puede ser desde la psique colectiva, la psique social, la psique nacional, la psique individual. ¿Qué es psique? ¿No? Totalmente, me encanta. Y desde ahí creo que hay una parte que es como, pues sí, es muy esencial a veces como reconocer en el cuerpo del dolor que hay momentos en los que nos quedamos atorados en nuestra historia, ¿no? O en ciertos arquetipos, bueno, Sí, imágenes sí, 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 no, 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 arquetípicas, dilo así, en está ciertas perfecto. fases de nuestra vida nos Sí, quedamos atorados. Y creo que desde ahí una de las sí. grandes como, compartires que me encantan tuyos es los ritos de paso, ¿no? Poder ver cómo nos podemos mover y que a veces cuando nos quedamos atorados en un lugar, tener la oportunidad de movernos de un lugar al otro, Totalmente, y totalmente. cómo esto pasa hasta que nos sentimos a salvo, ¿no? En lugares Sí, seguros. Entonces, sí. ¿qué es un rito de paso? Ah, ya me metí otra pregunta. El rito de paso Porque está muy padre decir que es rito de paso, porque la gente cree que el rito de paso es una ceremonia, sí, ¿no? sí, 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 sí. Por ejemplo, vamos a hacer un rito de paso porque cumplo 52 años, ¿haz de cuenta? Y voy a ser abuela. Bueno, el rito, la ceremonia que marca todo el proceso es el ritual, digámoslo así. El día en que ante testigos se señala, se marca, ¿sí?, el que tú estás pasando de la adultez a la abuelidad, ¿no? Mm, Pero el rito de paso es el proceso completo, ¿no? Es todo lo que te pasa durante. Es cuando una mariposa sale de la crisálida, mm, es un momento crucial. Ese es un ritual. Ese es el paso en donde nosotros podemos ver que verdaderamente ese animalito se transformó, o sea, cambió de forma. Pero ese es el momento, es un momento que se puede ver la transformación, pero la transformación empezó desde que la oruga se empieza a hacer su crisálida. Ahí empieza el rito de paso. mm, Cuando la oruga, en su instinto, deja de ser oruga y se empieza a tejer en su crisálida y ya no es oruga, pero todavía no es mariposa. Ese lapso es el rito de paso. mm. Y el ritual es el que marca el, oigan, ¿me pueden hacer un ritual de paso porque voy a cumplir 52? Ok, entonces ante la gente se marca la importancia para que tú te comprometas y tengas la fuerza ante tu comunidad de poder transitar a ese siguiente nivel Mm, de responsabilidad, de hacerte cargo, de manifestar tu sabiduría en tu comunidad, etcétera, mm, ¿sí? Pero el proceso empezó y va a durar bastante, tu proceso. Y es un tránsito, digámoslo, mm. entre orillas. Que eso es lo bonito justo del acompañamiento, no nada más como dentro del ritual, sino completo, y no nada más por una persona, sino por tu círculo íntimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando cumplí 30, sí, hubo una ceremonia que me hicieron mis amigas, un rito de paso, un círculo, Ujú. pero estuve, bueno, mucho tiempo antes y después, pero específicamente 5 días antes de mi cumpleaños, vinieron mis amigas, se quedaron en la casa y cada día nos dejamos habitar cada aspecto de mí. Entonces, un día fue a mi niña interior, hicimos pulseras, cantamos Ay, canciones qué que cantábamos de lindo, niñas y así hasta llegar a la anciana sabia y de qué ahí a mí, lindo. ¿no? Y fue
tan completo Qué como lindo. el eso, abrir espacio sin tiempo a Ujú, atravesar lo que es. ujú, ujú, Y ujú. recordar para mí, sí, la el rito fue importante, pero también esta recopilación de lo previo, lo durante y lo después, creo que le da solidez a Totalmente, confiar en cuando yo me muevo del lugar totalmente. completo, ¿no? Porque además es una recapitulación de tu vida, o sea, de dónde vengo y hacia dónde voy, porque tú de tu niña interior a tu anciana sabia, Mm, pasando por este momento presente. Entonces, ves lo que fue y lo que va a ser, mm, y y ahí el ritual. Fíjate que hay un autor coreano-alemán órales. que hay que leer, porque nosotros nos quedamos mucho en las culturas latinoamericanas, Sí. con el tema del rito de paso y los nativoamericanos, pero en el mundo contemporáneo, como no hay ritos de paso y todo no hay significado, no hay sentido existencial y los niños pasan de a la adolescencia y a la adultez sin marcar nada, Nada. sobre todo los hombres, Mm. pobres, porque nosotros por mera biología Sí, tenemos marca. marcado, ¿no? Sí. Pero ellos no. ¿Y qué los acompaña cuando empiezan a tener, deseo o cuando, tienen que tener su primer trabajo o se casan? ¿Qué los acompaña a estos hombres? Mm, Entonces, este autor tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales y tiene muchos ah, más. guau. Kyul Han Dan, búsquenlo. Pondremos el nombre por ahí, sí. Sí, búsquenlo, es coreano y vive en Alemania. Me Y es encanta. un autorazo que habla sobre cómo no escuchamos, cómo no tenemos rituales, cómo han ido desapareciendo las comunidades de ancianos Mm, que pasan la sabiduría y te dicen: "Mijito, ven, vamos a hacerte tu ritual de paso, tienes que echar el valero o en la patineta", lo que sea, sí. que sea el acompañamiento a que el chavo se dé cuenta, o su alma se dé cuenta, que el alma se dé cuenta que ya es momento de partir de la infancia y entrar al siguiente nivel. Y bueno, ahí andamos como unos locos y somos una, sociedad de adolescentes, Sí, aunque sí. tengamos 70, Ujú. ¿no? Sí, es súper interesante. Justo desde aquí me encanta poder cotorrear esto contigo, Pili, porque creo que justo, ¿no? Es una gran puertecita para decir como, a ver, si hay partes de mí, y justo, no femenino como desde el género, porque Ujú, se llama con diferentes nombres fuera de la idea occidental, ¿no? O sea, son sí, nombres que no tienen que ver con el totalmente. género, pero si podemos ir a conectar como hay partes de mí, estas partes obscuras, partes que no recuerdo de mi vida, que me da miedo voltear a ver, esta es una excelente invitación para ir a alumbrar con amor estas partes, reconocer las partes en nosotros que se han quedado atoradas y justo, sí, puede ser con un rito, puede ser simplemente abrir un espacio seguro con las personas con las que confías, decir, güey, estoy pasando esto, siento Totalmente. que lo tengo atorado, no sé, sigue aquí y quiero moverlo, ¿no? Y desde ahí, acompañamiento terapéutico, claro que sí, ¿no? Pero poder ir acompañándonos a alumbrar estas partes de la psique y también ir a acompañarnos a movernos del lugar en la vida, ¿no? Y creo que, pues sí, gracias, gracias, Pili, por acompañarnos a cotorrear este tema, porque creo que es súper nutritivo en este tiempo. Y me encantaría, nosotros siempre para cerrar compartimos como diferentes, como journal prompts, como diferentes preguntas para la escritura, para abrir justo más preguntas, ¿no? Para abrir un caminito. Entonces, para estas personas que quieren contactar con esta parte femenina, ¿no? En este aspecto femenino, que sí, algo que te llegue, alguna pregunta o preguntas que nos podamos hacer para ir abriendo. O de algo de lo que cotorreamos, lo que te llegue, ¿no? Acabo de llegar de un curso, de un taller de escritura, Mm, ahorita, antier, mm, y uno de los prompts que más me gustó, me encantó, porque abre cualquier cantidad de cosas, es: "¿Qué es lo que vengo cargando? guau.
¿Qué es lo que vengo cargando? Y de ahí puedes intuir, sentir, interpretar lo que te dé la gana y escribirlo, ¿no? Para mí fue muy potente y les voy a dar otro, que es, por favor, no asumas 3 puntos, ¿no? Ay, me encantó ese. Por favor, no asumas. Tin, tin, tin. Y Y date. órale, y a escribir, ¿no? Me Súper encanta. terapéutico, súper Sí, terapéutico. no, Sí. guau, me encantó. Oye, Pili, y si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué compartes en este momento? Pues También mira, tienes un ahorita espacio hermoso. justamente gracias. Bueno, soy psicoterapeuta Mm, y me pueden encontrar en mis redes, ujú, que es @lacrili, las ponemos acá. @casavirgilio, que ahí están en mis redes. Y ahorita acabo de empezar un curso de transitar a la segunda mitad de la vida, Ay, me súper encanta. lindo. Cómo transitar a la segunda mitad de la vida, porque, pues, entre 35 y 55 años tienes, muchos síntomas y no sabemos cómo romper Mm, el orden establecido que ya apesta y empezar el siguiente. Entonces, son 4 clases, llevamos la primera, faltan 3, todavía pueden incorporarse. me Y encanta. tengo, por sacar grabadas una clase de tarot que ya hice el año pasado y que fue muy exitosa, Ay, qué emoción. pregrabada de tarot, mitológico, Mm. terapéutico, como vía de autoconocimiento, no para adivinar, Ah, me sino el encanta tarot como eso. vía de Sí, un autoconocimiento, poco por como lo que, ahora. platicábamos hoy, ¿no? O Sí, sea, de ir eso. a Los atrás de mitos, los sí, relatos, los cuentos, como herramienta para ujú, autoobservarse. Me ujú, encanta. ujú. Bueno, pues ya tienen ahí los contactos Sí, de Pili, y para cerrar siempre sacamos una cartita del oráculo, me encanta. justo en este mismo juego, ¿no? De la realidad es retroalimentación. Sí. Entonces, pues con las cartitas sacamos un mensaje Ay, qué padre, a ver. para todos. Y nos encantaría que tú, justo como tarotista y como toda la onda, nos compartas tu manera auténtica en la que tú conectas con una lectura de oráculo, o sea, la que te llegue hoy, ¿no? La exploración que se te antoje hoy. Yo no soy nada ortodoxa, Ujú. sigo muy poco las reglas. Me encanta. Este, em, para mí no necesita mayor, eh, Wiri, wiri. rigidez o rigor, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es, ah, pedir permiso Mm. para poder abrir, ¿no? Este mazo, este oráculo lleno de arquetipos, justamente, o de imágenes Imágenes arquetípicas, arquetipales, así. ¿no? Y este es para todas, ¿verdad? Para todo el Ujú, mundo. ujú, Okey, entonces, pon tu manita sobre la mía, mi amor, mm, por favor, porque juntas, ¿no? Como no, mm, échele. mm. Juntitas vamos a pedirle permiso al gran misterio que nos permita sacar esta imagen arquetipal que nos corresponde saber en este momento Mm, a toda la comunidad. A ver, mm. Uh, no veo. a ver, ¿qué salió? Dice: "Fuerza interior, protección, campo energético". Y sale una mujer como con su energía así. Si te late, la voy a leer en español. Ay, me encantará. Eh, ¿Cómo se llamaba? Perdón. Pues te digo que no veo. Ah, sí, cierto. Hackstone. A ver, ahí va. Mm, acá está 90. Vamos a ver, ahí dice. Las piedras mágicas son un tipo de piedra que naturalmente tiene un hoyo en medio de ellas, causada por la acción del agua en mucho periodo de tiempo. O sea, cuando el agua va pasando por una piedra por mucho tiempo y crea un hoyito, esas se consideran como estas piedras mágicas que dice aquí. Muchas historias dicen que estas piedras tienen capacidad para poder actuar como un campo de nutrición para nosotros. Esta es una carta de protección. Aparece para recordarte que tú eres la única que puede poner un campo de protección alrededor de ti
y que este campo de protección no viene desde la defensa, sino más bien de todo lo que te hace feliz. Todos esos espacios que te han nutrido cuando has tenido miedo vienen a recordarte que están alrededor tuyo haciendo un campo energético que cuando lo necesites te pueda nutrir. Y dice, la activación de las piedras ancestrales. Llamo a la piedra mágica para que me pueda recordar todas las cosas que han podido nutrirme, para que me dé cuenta del campo energético alrededor de mí y que pueda desde ahí elegir seguir nutriéndome para poder nutrir este campo. Reconozco que no hay nada fuera de lo que me tenga que proteger, sino nutrir esto de mí. Estoy protegida con mi divinidad, soy fuerte con mi suavidad y estoy a salvo. Que así sea, Ajo, que así sea. que así sea. Y yo traduciendo al mismo tiempo. Qué difícil. Pili, pues Qué difícil. muchísimas gracias, gracias por Gracias, estar amor, aquí. gracias. Me encantó cotorrear Ay, a contigo, mí también, me y que se encantó armen cotorremos, más. ¿no? Sí. Me encantó, felicidades, admirable lo que haces, Gracias. es un servicio, Mm, está increíble, así que muy honrada de estar en este mm. espacio y gracias también a todos los que están aquí con nosotros cotorreando, Eh, ¿sí? Gracias, Ay, gracias, amorcita. fíjate, te abrazo. Mm. Gracias, gracias, Gracias a ti, Pili. mi amorcita. Sí, pues gracias, nos vemos prontito. Ujú. Gra